Muy buenas tardes, queridos amigos. Muchas gracias por estar nuevamente con su doctor César González en su programa. Hoy vamos a ver un tema muy importante que es cirrosis, o más que nada colangitis, mi estimado Raimundo. Colangitis biliar aguda. Es una colangitis biliar aguda. El día de hoy lo vamos a desarrollar este tema debido a que han venido varios pacientes a su consultorio en donde han presentado estos cuadros. Vamos a desarrollar todo este tema de colangitis biliar aguda. Una colangitis biliar aguda, tema importante del día de hoy. También quiero, antes de empezar este gran tema, agradecer a todo el equipo que integra el doctor César González, que hacen posible estas transmisiones. Por ejemplo, a mi estimado Raimundo Leiva. Gracias, mi estimado Raimundo. Gracias por todo el apoyo recibido de estos videos a través de todas estas plataformas. A mi Stephanie Gaspar, a todo el equipo de recepción, a Diana, a Laura, también qué decir de mi querida hermana Flor Argelia González. Muchas gracias por ser parte del equipo del doctor César González y todo el equipo clínico quirúrgico que hace posible cambiar la historia natural de la enfermedad de todos los pacientes que acuden con el doctor César González. Bueno, vamos a empezar el día de hoy con el tema de colangitis aguda. Una colangitis aguda, estos diagnósticos es a través de una infección que se presenta en los conductos biliares. Hay que recordar que en el hígado hay unas células que se llaman hepatocitos. Estos hepatocitos se encargan de muchas funciones. Una de ellas es de producir bilis. La bilis es una de las sustancias que va a ser muy importante en la digestión de los alimentos, sobre todo las grasas. Se extrae y se llega a un reservorio que es la vesícula. Ahí es donde se colecta, pero independientemente a través de conductos hepáticos que son como unos tubos que van y drenan al intestino delgado. Esa bilis llega ahí al intestino delgado precisamente cuando el bolo alimenticio, cuando hay más grasa. Esa bilis va a hacer que se digiera, que se desgrade esa grasa para poder hacer una digestión adecuada y que no haya ningún problema. Pero ¿qué pasa cuando un paciente presenta una colangitis aguda? Que de repente uno de los conductos biliares es obstruido, que se ocluye, empieza a tener manifestaciones clínicas el paciente. Pero ¿cuáles son las principales causas de que una de estos cuadros se presente en un paciente? Los principales factores o causas que desencadenan estos cuadros tan importantes son la obstrucción a través de un lito o una piedra en el conducto biliar. Esto es, ya una vez que se formó la piedra en la vesícula, pueden migrar a través del cuello de la vesícula y pasar al conducto coledo, que nosotros médicamente así le llamamos. Es el conducto, ahorita se los voy a dibujar. Es un conducto que va desde la vesícula hacia el intestino delgado. Ahí puede quedar una obstrucción a través de o por una piedra o un lito. Otra es un tumor, un cáncer que obstruye los conductos biliares, puede ocasionar una colangitis aguda, y esto puede ser muy catastrófico si nos tardamos en el diagnóstico. Y otras de las causas pueden ser incluso parásitos que pueden obstruir esos conductos biliares, o también estén quiere decir, en el conducto se ponen un dilatador del conducto biliar. En ocasiones se puede obstruir, tapar, e infectar. Normalmente en la bilis, que se encarga de digerir las grasas, pues hay bacterias, pero cuando se queda congestionada esa bilis y esas bacterias, se multiplican el número de bacterias. Nosotros le llamamos, es como un caldo de cultivo, y esto va incrementándose y multiplicándose las bacterias, y estas pueden incluso irse al torrente sanguíneo y ocasionar una inflamación sistémica. Esto quiere decir que muchos de los órganos se pueden inflamar a través de una infección que pasa a través de la sangre. Entonces, clínicamente, ¿cómo nosotros los médicos vamos a hacer el diagnóstico de una colangitis aguda? Bueno, es una paciente que en forma súbita, en forma de repente, empieza a tener fiebre. Una fiebre que es de origen desconocido, que no es por infección de vías urinarias, no hay ardor al orinar, hay más que nada fiebre de hasta 40 grados. Posteriormente, otro de los signos es el dolor. El dolor, que es muy característico casi en la boca del estómago, pero más hacia abajo de la costilla derecha. Se llama nosotros clínicamente hipocondrio derecho, y puede llegar a ser como
a recorrer el dolor hasta la espalda del lado derecho, en un hemicinturón. Es un dolor muy constante, como tipo transfictivo, así lo refieren los pacientes, como una lanza que pasa a través de todo el lado derecho del estómago y pasa hasta la espalda. Entonces ya llevamos un signo clínico que es la fiebre, es el dolor, y otro signo muy importante es la ictericia. Esto quiere decir el color amarillento de las escleras de los ojos o de la piel. Estos tres son signos patognomónicos, así le llamamos nosotros, que es característico de un paciente que tiene una obstrucción de la vía biliar y que está infectada y que necesitamos actuar pronto. Nosotros, ya cuando hace uno un diagnóstico muy tardío, el paciente puede tener una presión muy baja, que nosotros le llamamos hipotensión. Esto es lo que no deseamos los médicos, llegar a este grado, porque pues ya se puede hacer una sepsis o una infección de toda la sangre, de todos los órganos, y si no se trata oportunamente, y si el paciente tiene factores de riesgo como diabetes o cardiopatías, puede incluso hasta fallecer por un diagnóstico tardío. Así que el diagnóstico, nosotros, aparte de la clínica, que es muy importante, también nos podemos apoyar a través de un ultrasonido del hígado para ver si hay una dilatación de los conductos hepáticos, y a través del ultrasonido pues, fundamentamos más el tratamiento que vamos a ofrecerle a este paciente o a esta paciente. A través del ultrasonido, y también hay otros estudios como la colangiografía o colangioresonancia magnética. Es un estudio de resonancia magnética que va a pintar las vías biliares para ver si hay una obstrucción, en qué sitio está la obstrucción, para ver si es factible así nosotros planear el tratamiento. El tratamiento, una vez que tenemos el diagnóstico ya de una colangitis aguda, el tratamiento es antibióticos que penetren la vía biliar, que penetren la vía hepática, y así poder combatir rápidamente, disminuir la cantidad de bacterias que se están produciendo por ese estancamiento de la bilis que no ha podido drenar. Entonces nosotros, aparte del antibiótico, también podemos ofrecer un tratamiento que es vía endoscópica. A través de la boca se introduce una cámara y va y llega al intestino delgado, y ahí en el intestino delgado, donde drena la vía biliar, se puede hacer una incisión pequeña, un corte, para que drene así. Si es una piedra o un lito que está en el conducto colédoco, pueda drenar y pueda así despejar y drenar bien la bilis y quitar toda esta infección que se estaba acumulando en la vía biliar. Esos son los tratamientos que hay que hacer. Obviamente, si es una tumoración, hay que hacer un diagnóstico de la tumoración para poder ofrecer ya sea primero quimioterapia o una cirugía de resección hepática y vías biliares con un ascenso del intestino delgado. Dependerá en dónde se encuentre el tumor, si es en la encrucijada, que es en la derivación de los conductos biliares, ahí va a depender el tratamiento quirúrgico. Pero de entrada, por estadística, lo principal o lo más común que se puede encontrar o causas son las piedras en los conductos biliares, y la otra son pacientes que han tenido una obstrucción extrínseca. Esto quiere decir que afuera de los conductos biliares hay una obstrucción. También se colocan stent, que son dilatadores, que son de diferentes materiales, que no son orgánicos, y si no se remueven constantemente, estos se pueden obstruir y ocasionar esta colangitis, y hay que ir por ellos, quitarlos, sustituirlos y colocar otro stent o una cirugía para reparar esa vía biliar y evitar estas colangitis, que son infecciones que pueden ocasionar la muerte. Entonces, rápidamente, mi querido Raimundo, vamos a hacer un dibujo muy práctico para poder indicar el tema de las vías biliares. Vamos a escoger los colores para poder así ser más explícitos, mi querido Raimundo. Normalmente el hígado tiene la vesícula biliar y los conductos hepáticos.
los conductos hepáticos, donde se forman los hepatocitos, forman la bilis, y estos a su vez van a la vesícula, pero también drenan directamente hacia el intestino delgado estos conductos. Por ejemplo, se llama el conducto colédoco. Llega al intestino delgado para hacer su función de digerir las grasas junto con otro conducto que es el pancreático. Aquí drenan prácticamente en el duodeno. Aquí está el estómago. Y aquí llegan los alimentos y aquí drena el conducto biliar. Entonces, y pasa ya todo el bolo alimenticio al intestino delgado y después al grueso. Pero ¿qué pasa en estos conductos biliares cuando hay una obstrucción? Normalmente hay bacterias que se producen en la vía biliar, pero son mínimas. Pero cuando hay una obstrucción, principalmente causada por piedras o litos, que le llamamos nosotros, quedan aquí obstruyendo el drenaje de la vía biliar, y entonces estas obstrucciones va a hacer que todo lo que se produzca de bilis se va a regresar y va a drenar muy poco. Entonces todo esto se regresa y se va a congestionar todo el hígado, y es ahí cuando esas bacterias se van a multiplicar, porque también hay bacterias en el intestino delgado y van y migran y llegan hasta acá porque se aprovechan que hay una colestasis, que hay un estancamiento de la bilis. Entonces aquí puede ser la obstrucción, puede ser una obstrucción también por un tumor, como habíamos comentado, un tumor en este sitio, y que obstruya extrínsecamente las vías biliares, o el tumor en la vía biliar. Estos son algunos parásitos que estén aquí obstruyendo también, algunos stent que son dilatadores que se ponen aquí para poder drenar la bilis, pero cuando se tapan, se ocluyen, también disminuye el drenaje biliar y eso puede ser catastrófico. Bueno, entonces en estos pacientes que ya se hace el diagnóstico lo vamos a hacer por ultrasonido. Vamos a ver en el ultrasonido dilatación de la vía biliar. Van a estar muy oscuro todo esto. ¿Por qué? Porque se está dilatando, porque no está drenando adecuadamente la bilis. En un estudio por resonancia magnética también vamos a ver una dilatación de la vía biliar. Entonces esos son los diagnósticos o los estándar de oro para poder hacer el diagnóstico de una colangitis aguda. Obviamente en los laboratorios vamos a ver en las enzimas hepáticas elevadas, transaminasas glutámico oxalacética, pirúvica, la gamma glutamil transpeptidasa van a estar elevadas, la deshidrogenasa láctica. Los leucocitos pueden estar altos o pueden estar muy bajos cuando ya está muy avanzado, que ya está en sepsis el paciente. Leucocitos también, estos son los neutrófilos, las bandas, todo esto nos indican indirectamente los laboratorios bioquímicos que hay una infección, que hay un proceso inflamatorio en todo el cuerpo, en sistémico, y el tratamiento va a depender de la causa. Si es una piedra, se introduce el endoscopio, que habíamos dicho que es una cámara, que a través de la cámara llega aquí al esfínter, en un esfínter de Oddi, y lo que se va a hacer también a través de la cámara tiene un aditamento para hacer un corte y hace este orificio más grande para que esta piedra pueda caer y pueda ser expulsada a través de los conductos biliares, o una sonda que puede llegar hasta acá y se infla un globo, y a través del globo inflado jala uno, hace una tracción con el globo para extraer la piedra y que salga a través de esta incisión que se hizo a través del endoscopio, y así poder drenar la bilis, que es la causa de esta infección, que si no se actúa rápido puede ocasionar, como habíamos comentado, una falla orgánica múltiple y puede morir el paciente. Si es un tumor, hay que hacer un diagnóstico antes muy bien del tumor para poder ofrecer ya sea una resección amplia con un ascenso del intestino hacia el hígado, para poder salvar la vida de estos pacientes con tumoraciones de la vía biliar. Y si es un stent, hay que quitar ese stent, removerlo por otro, para poder ofrecer más salud a los pacientes que han tenido una colangitis aguda. Estas son las principales causas. Entonces en la clínica nosotros le llamamos como el FBI, pero en vez de B es de FDI: fiebre, dolor e ictericia.
datos patognomónicos para hacer el diagnóstico clínico de un paciente con colangitis aguda. Espero que hayan disipado todas esas dudas que habían tenido todos mis pacientes que han estado marcando y han estado acudiendo a la consulta. Se los agradezco infinitamente y espero que nos ayuden compartiendo toda esta información que está dedicada para ti, para toda tu familia, y que si nos ayudas a compartirla, a replicarla, pues vamos a estar llegando a más hogares dando informaciones más actualizadas y se los voy a agradecer con todo el corazón. Nos despedimos, mi apreciado Raimundo, porque el tiempo es oro y el calor está sabroso aquí en Mexicali, así que nos despedimos con mucho cariño, pero no sin antes decir el eslogan que nace de nuestro corazón, que sin donante no hay trasplante.